querido auditorio. Buenos días, buen viernes, Maridela, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, gracias. Muy buenos días, Carmen, Anabel, a la audiencia. Gran viernes. Gran viernes. ¿Por dónde empezamos, Anabel? Porque hay una cantidad de cosas impresionantes. ¿Cómo vas? Pues mira, Carmen, a mí este tema de la propuesta de ley que propone la nulidad de elecciones por intervención extranjera, Ah, me parece realmente un tema muy importante sin que duda. tiene, desde mi punto de vista, muchas lecturas. Estoy retomando esta noticia que ustedes, como ustedes le explicaron en su portal, que me parece que es muy clara, ¿no? El tema de intervención extranjera, ya sea participación en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital. Y después otra de las causales es intervención de actores foráneos, la actuación de gobiernos, organismos o agentes extranjeros con el objetivo de favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos o autoridades electorales. Me parece que el que en este momento, Carmen, esté emergiendo por parte del partido Morena una iniciativa de esta envergadura y con estas características, desde mi punto de vista, mi lectura es, sabiendo que después del caso de Rocha Moya, que por cierto vienen las elecciones en Sinaloa en 2027, habrá una contienda por la gubernatura, habrá contienda en al menos 11 estados de la República, porque esta ley afectaría no solo elecciones federales, sino también locales. Bueno, se sabe, lo hemos comentado aquí Maridala y yo varias veces, no solo es el caso de Rocha Moya, vienen muchos otros gobernadores, sí, hay algunos de oposición, pero la gran mayoría de Morena, pues porque Morena es el partido que gobierna la gran parte de los estados de la República. Estamos hablando de estados como Sonora, estamos hablando de estados como Baja California, estados que estarán, como Guerrero, estados que estarán en disputa electoral en el 2027. Para algunos de estos gobernadores hay ya expedientes que están terminando de concretarse para poder solicitar, al igual que se solicitó con Rocha Moya, órdenes de detención con fines de extradición. Si ya la presidenta de México estuvo insistiendo, ahora uno puede entender realmente que esta reacción de la presidenta de no permitiremos la intervención extranjera, defenderemos la soberanía, esto es una intervención, esto es que el gobierno de Estados Unidos quiere intervenir en cómo se gobierna México, todos estos argumentos dados por la presidenta se adjuntan, se pueden sumar a esta propuesta de ley y es una manera de Morena, sabiendo la presidenta, sabiendo el gobierno, sabiendo la Cancillería, que vienen ya todas estas demás solicitudes de detención, lo que están haciendo de una manera, diría yo, burda, desesperada, es blindar para que ninguna de estas acciones tenga impacto en los resultados electorales del próximo año o del 2030. Y si los tiene, que muy probablemente, pues imaginemos cómo en Sinaloa una situación como la que está ocurriendo no va a tener un impacto electoral en municipios, en diputaciones locales y por supuesto en la gubernatura, en los resultados electorales. Ya se están anticipando de antemano que si Morena pierde, evidentemente dirán, esto fue una injerencia de autoridades norteamericanas del Departamento de Justicia y entonces se anula la elección. Carmen, estamos realmente desde mi punto de vista en casi, y no sé cómo denominarlo, no sé si sea la palabra correcta, ustedes ayúdenme tal vez a encontrar el mejor término, una especie de autogolpe de Estado. Aquí no volverá a ganar ningún otro tipo de partido a menos que nosotros digamos que ganó. Tiene control sobre los tribunales electorales, tiene control sobre el INE, una buena parte. Lo hemos visto este proceso, es así, tú lo has reporteado y lo has presentado. Tienen el control de la Suprema Corte,
Entonces, están realmente ellos cerrando la pinza porque saben lo que se viene. Es realmente grotesca esta operación y es casi una confesión de parte. Independientemente de que tengamos narcogobiernos, de aquí no nos saca nadie. ¿Qué frase? De aquí no nos saca nadie. Esa es la interpretación que estás haciendo de esto que se lanzó como iniciativa que efectivamente merece toda nuestra atención. Coincido contigo. Maridalia, ¿dónde andas? ¿Con qué temas estás? Pues sumando un poco y tratando de ligarlo, creo que es parte de esta guerra de narrativas que estamos viendo. Tratando de darle solidez a lo que sería el intervencionismo, el tema de la defensa de la soberanía, como decía Anabel, pero en realidad que podría ser un intento de cerrar espacios a estos grupos políticos a los que ha señalado vinculados con grupos extranjeros, sin lugar a dudas podría serlo, pero en realidad queda rebasado. Lo que está pasando y lo que estamos viendo, que está armando y articulando Estados Unidos, una iniciativa como estas queda rebasada, absolutamente. Y me explico. Estados Unidos también está en una estrategia, obviamente más pensada, más completa, con una estrategia muy clara que ha ido y que, como decía Anabel, hemos estado documentando en cada uno, ya durante un año, en cada uno de los aspectos. Hablaba yo de diferentes teatros de operaciones que está llevando a cabo Estados Unidos en diferentes partes del territorio mexicano, pero también en el continente y también en el Caribe. Esto incluye estas narrativas de Donald Trump, en donde pareciera que va a invadir pronto Cuba, de Marco Rubio, incitando a la población a levantarse en contra del gobierno, del régimen, allá en Cuba. Pero al mismo tiempo estamos viendo la interferencia de Estados Unidos en elecciones latinoamericanas con mucho éxito, con profundo éxito, incentivando sin que se note siquiera esta participación. Lo que viene en Colombia, con mayor dificultad en Brasil, pero las encuestas hablan de cómo que está cambiando y ya está por cambiar todo el rostro latinoamericano hacia la ultraderecha. ¿Está viendo esto Morena? No. Está viendo tratar de salvarse, como dice Anabel, en lo que se avecina, que es la exhibición de los elementos de esta trama que parece sencilla, pero no lo es. Lo que pasa es que lo vemos por fragmentos y parecería que por un lado están los comités locales de abastecimiento y producción CLAPSA ya en Venezuela, que tiene vinculación con México, de alimentos por petróleo, o empresas vinculadas con alimentos en muy mal estado. Por otro lado, la presencia rusa en México que tanto molesta a Estados Unidos y que se ha incrementado. El reclamo hacia Cuba, que no tiene que ver con la isla en sí mismo, sino con la expansión, como estaban en otros territorios, como Venezuela, como México, como Honduras, Perú, Bolivia, de médicos y también de personal de inteligencia cubanos tratando de influir en las zonas de acuerdo a lo que ve Estados Unidos. Pero es una trama tan grande y tan profunda que va a exhibir las vinculaciones, por un lado, con el crimen organizado de parte de políticos y empresarios mexicanos de todos los colores y sabores, pero también, por otro lado, de los beneficios y corrupción que ha significado estar en el poder, ya sea como priistas arrepentidos convertidos en morenistas, o como morenistas perredistas de origen, o morenistas nativos. Vamos a ver también del Movimiento Ciudadano, del PAN, vamos a ver cómo se exhibe Estados Unidos a la clase política lentamente por diferentes espectros y áreas. Ya lo hemos estado viendo por el lado criminal, netamente criminal. Ahora lo veremos muy pronto sobre el tema corrupción y que tiene que ver esta vinculación Venezuela, Cuba, Rusia, Irán. No es menor, no es menor. Para Estados Unidos, por eso habla de un tema de seguridad nacional, estas vinculaciones, parte de la narrativa, insisto, pero la estrategia de México
está demasiado limitada. Esta iniciativa, como otras declaraciones que escuchamos, realmente rayan en lo ramplón. En este momento, además de un análisis muy profundo de que debiéramos hacer sobre los intereses continentales y las alianzas que tendríamos que llevar, de la que hablamos siempre, y con esto cierro, es de la limpieza que se tiene que hacer al gobierno antes de que la exhiba Estados Unidos. Porque la intención no es un acto de bondad de Estados Unidos para decir vamos a sanar a México. Es un acto de interés. Y ese interés también conlleva intentos de desestabilización, intentos de apropiación de territorios ganados por parte de China, por parte de o perdidos por parte de Estados Unidos. Es decir, aquí no estamos viendo verdaderamente el fondo. Entonces, una iniciativa como esas y otras declaraciones que hemos visto a lo largo de la semana nos muestran nuevamente, una semana más que perdemos, en que no se toman las decisiones adecuadas desde el gobierno, en donde no estamos viendo la acción de estadistas, sino de morenistas ramplones, en discursos ramplones políticos. Estamos hablando de que Estados Unidos está preparando acusaciones que involucran a más de 30 empresas mexicanas, a más de 50 políticos de todos los colores y sabores mexicanos, y que está cerrando el espacio para que estos puedan huir, porque ya no van a visitar Estados Unidos, van a Europa, ya no depositan sus cuentas en Estados Unidos, pero ya están ubicados en Europa. Y cierro con esto, ahora sí. Alex Saab, además de que es un testigo privilegiado que aparentemente había traicionado a Estados Unidos, en realidad Alex Saab fue el caballo de Troya no solo para Venezuela, sino también para México. Entonces veremos y estaremos viendo cómo se exhibe esto con intereses evidentemente estadounidenses. ¿Pero qué está haciendo México? México no es una víctima. Tiene que ser un Estado que defienda su posición y que vea hacia el futuro. Ni más ni menos. Ayer tuvimos una entrevista muy importante con Mercedes de Freitas, que es la historiadora y activista venezolana, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, que puso el dedo en esa llaga, en el tema de CLAPS, en el tema de lo que fueron la venta millonaria de alimentos en mal estado, de alimentos, algunos caducados, de alimentos a sobreprecio, vendidos desde México. En varios estados de la República Mexicana, empresas mexicanas vendieron, facturaron a sobreprecio y colaboraron con esa trama criminal que enriqueció a varios, supongo que Alex Saab en primer lugar, y que forma parte precisamente de las acusaciones que ahora está enfrentando en Estados Unidos el testaferro de Nicolás Maduro, como le ha llamado Estados Unidos a Alex Saab. Así que el capítulo CLAP y el capítulo Alimentos desde México está en esa trama judicial en los Estados Unidos. Y tú dices, Maridalia, que Alex Saab, este empresario colombiano que se convirtió en una pieza clave del entramado del circuito cercano político y familiar de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, era o es el caballo de Troya, es decir, estaba ahí colaborando con Estados Unidos. ¿Hace sentido eso? Así es, totalmente, Carmen, totalmente. Fue el caballo de Troya. De hecho, como hipótesis muy cercana a la realidad, podríamos pensar y decir que Alex Saab fue uno de los que facilitó la entrega, detención, negociación de Maduro para llegar a Estados Unidos, y que la negociación sobre lo que implica los vínculos cubanos con el continente y más allá, hasta Rusia, hasta Irán, el dinero que ha salido de parte de los regímenes como los venezolanos y los cubanos, y los políticos mexicanos y empresarios mexicanos también son parte de las declaraciones. ¿Cuál es aquí el punto? ¿Qué está haciendo Maduro? ¿Maduro está siendo víctima de una acusación o está siendo parte de una negociación? Y como hipótesis muy cercana a la realidad, es que el entramado es tan grande y tan impresionante, lo que esta
Creo que el abogado Samuel Ruiz ha dicho que Gonzalo son Ruiz. macroprocesos. Creo que sí, creo que lo que pasa es que lo hemos visto fraccionado. Estamos viendo fraccionado. Aquí, híjole, vemos a la vinculación de España. No está fuera de esta operación mexicana, ¿eh? Esta operación, esta acusación contra Zapatero tiene que ver también con estas negociaciones y con este entramado México, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Irán, Rusia, China. Es un caso del que no hemos visto y que claramente el gobierno mexicano no ha tomado conciencia. Y que no solo nos debemos enfocar en el tema criminal, de grupos criminales, que sí es grande, poderoso, que incluso está metido en este queso oaxaqueño que existe y que ya descubrió Estados Unidos y que además tiene los testimonios, no solo por un lado los grupos criminales, sino por otro lado políticos venezolanos, puertorriqueños, colombianos, hombres y mujeres, que están aportando información por querer salvarse y que están haciendo toda una negociación y que este entramado llega al grupo Podemos, llega a oficinas de asesoramiento político, electoral en el continente que se estuvieron dando con una vinculación claramente rusa, española, cubana. Es decir, todavía no vemos el fondo. Todavía no vemos el fondo y como hablaba, son alrededor de 30, más de 30, 50 empresas mexicanas involucradas directa o indirectamente, investigadas por Estados Unidos. Un número similar, 50 más o menos, de políticos de todos colores, sabores y tamaños mexicanos. Y lo mismo con personalidades en Venezuela, en Colombia, y veamos los resultados electorales que se están dando en el continente. Esta iniciativa morenista es solamente tratar de alimentar esta visión muy básica de soberanía. Hay una parte en ello, pero eso nos obliga a ser estratégicos, no morenistas. Nos obliga a ser estadistas, no partidistas. Es un momento, y lo hemos repetido, lo he dicho mucho, es el momento de los estadistas, de las personas estadistas. Se juega el futuro de México. Y no creo en una invasión a Cuba, Carmen. Los días sí se están cerrando, lo dijimos hace 3, 4 meses, cuando hablábamos que a Cuba se le veía máximo hasta diciembre, en esta caída y pérdida de control, que estamos viendo atizando esa caída. No interesa aparentemente en los planes de Estados Unidos, por lo que me han dicho varias fuentes, y me lo han corroborado, pero bueno, pues esto es estratégica, ¿no? No es que me vayan a decir los planes, pero al menos en una de las hipótesis es que no interesa invadir, no interesan las muertes o las resistencias, interesa que el propio pueblo cubano se vaya en contra del régimen y que exhiba la corrupción que existe y que esto obligue a su caída para que entonces sí la intervención de ayuda sea de otra manera de parte de Estados Unidos, vista de otra manera por parte de la isla, de los cubanos, cubanas que están verdaderamente sufriendo condiciones paupérrimas. Entonces eso ha sido un proceso paciente, muy paciente. Y luego viene Nicaragua, también lo dijimos. Y Nicaragua ha tratado de resolverlo un poco haciendo algunos ajustes, pero no. También la trama va a abarcar Nicaragua y los lazos de corrupción. Y Nicaragua también está vinculado con México, empresarios mexicanos. Entonces la trama es mucho más grande y no la vemos como no sabemos tampoco cuántas personas han pedido su visa, como no saben ni lo quieren decir, porque ya ni viajan a Estados Unidos, ya sus intereses los han ido mudando a Europa y a otros territorios. Pero Estados Unidos ha ido encontrando en diferentes países de Europa el oro venezolano escondido, dinero escondido, ¿quién se lo está diciendo? ¿Quién está reconociendo que en los bancos rusos se lavó mucho dinero? La trama todavía no la vemos clara y claramente México
Híjole. Preocupante. Preocupante, pues así están las cosas. Nos vamos, Maridalia, nos vamos, Anabel. Déjame cerrar, Anabel, con lo que tú empezaste, que tiene que ver precisamente con este tema de la iniciativa para efectos prácticos que va a impactar a las elecciones. Además de lo que dijiste, con toda razón, de lo que hemos aquí informado, está otra iniciativa. Está la iniciativa enviada, presentada por Morena para anular elecciones cuando exista intervención, financiamiento del extranjero, manipulación digital. Imagínate, interprétate eso. ¿Qué cosa es ¿Y quién va a decidir eso? Es tremendo lo que está en esa iniciativa, pero también está otra iniciativa que tiene lo suyo y que es como prima hermana de esta. Se mandó una iniciativa por parte de la presidenta, la explicó Luisa María Alcalde en la conferencia matutina, para crear una comisión que vigile y que valide a los candidatos y candidatas de los partidos para que no tengan vínculos con el crimen organizado. Entonces, se habló de 3, pero después vi que eran 5. Bueno, consejeros electorales electos, entre 3 y 5, hay que ver cuál es el número exacto, que van a ser electos y que tendrán la delicada tarea de estar vinculados o en comunicación o coordinación con la Fiscalía General de la República, con la UIF, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y esta comisión integrada por consejeros electos durante 3 años formará parte del Consejo General del INE, pero serán los responsables pues de que si los partidos que quieran validar a sus candidatos, lo pueden hacer vía esta comisión. ¿Cómo cerramos, Anabel, con esta otra iniciativa? ¿Qué te dice? Bueno, Carmen, yo insistiría en lo que comenté la semana pasada. El grave problema de Claudia Sheinbaum es que no puede ser estadista. No lo es, nunca lo ha sido, nunca ha tenido ningún tipo de talento o mérito político para estar donde está. Y el grave problema de ella es que está actuando como está actuando y está emitiendo este tipo de iniciativas porque ella es parte del problema, porque ella llegó al poder de esta manera contaminada a través de años y años de complicidad del grupo político de Andrés Manuel López Obrador, encabezado él mismo como la cabeza de ese grupo político, que hizo pactos con el crimen organizado para llegar al poder. Y eso, Carmen, es lo que va a terminar explotando en la cara de Morena, porque es inevitable, incluyendo la elección del 2024, incluyendo, por supuesto, las elecciones del 2021 y muchas de las elecciones que han ocurrido que ha ganado Morena en diferentes estados de la República. El problema de Claudia es que ella está coludida, no puede actuar de otra manera porque ella directamente es parte, dijéramos, de este narcorrégimen que se ha institucionalizado. Y si bien es cierto, lo hemos comentado aquí décadas atrás, Carmen, hay la gran mayoría de los presidentes de México, al menos en lo que va de este siglo, de manera probada, sus familias o ellos directamente han estado involucrados en un nivel u otro en la criminalidad organizada. Pero creo que este tipo de pactos, como vemos en el expediente de Rocha Moya, así como ocurrió ahí, ocurrió en diferentes estados de la República. Incluso hubo denuncias al respecto, solo que nadie prestó, absolutamente ninguna autoridad prestó la debida atención. A la presidenta le preocupa que ahora entren los narcos, lo que no quiere es que entre ningún otro narco más que ellos. Cuando ella dice es que México no quiere vivir arrodillado ante el extranjero, yo estoy de acuerdo, nadie quiere vivir de rodillas ante nadie, pero mucho menos de rodillas ante los narcos, mucho menos de rodillas ante personajes impresentables como Rubén Rocha Moya. Mucho menos. Me parece que la disyuntiva de México, no nos metamos en una disyuntiva falsa entre ese Estados Unidos o nos tragamos al narcogobierno que tenemos en diferentes partes de la República. Me parece que la disyuntiva debe ser romper estas dos, que parecieran las únicas dos sopas que tenemos que comer los mexicanos. No, es ahí donde me parece que justamente en este momento de quiebre, en este momento donde la 4T está fracturada y se fracturará todavía más y estarán salvándose quien pueda a través de estas iniciativas, aferrándose con las uñas a lo que quede, a lo que les quede,
Me parece que es ahí donde los mexicanos tenemos que estar, ok, no queremos tampoco que venga el señor Trump con sus intereses, claro que tienen intereses, pero claro que también esos expedientes son reales. Ojalá no fueran reales, ojalá todo eso fuera una trama, ya sabes, de estas peliculescas de la CIA, yo invento que sí, que los gobernadores, que la presidenta, que el expresidente llegaron financiados por el narco. Qué bonito sería que eso no fuera la realidad. La vivimos todos los días, la viven los mexicanos todos los días, Carmen. ¿De qué estamos hablando? Entonces, es ahí donde no tenemos que caer ni en un extremo de, sí, nacionalistas entre los narcos, o sea, que nos gobiernen los narcos no hay problema, pero nosotros defendemos el nacionalismo narco, ¿no? O la invasión de los gringos. No puede ser esta nuestras opciones. Y es ahí donde los mexicanos tenemos que despertarnos, actuar, donde los partidos políticos de oposición están totalmente rebasados, y es donde debe emerger una nueva clase política de los ciudadanos, de la academia, de personas pensantes que puedan resolver esto. El tema de Venezuela, el tema de estas empresas, el tema de los famosos launch pagados a sobreprecio por el gobierno de Venezuela, fue un esquema para canalizar dinero del narco a campañas en México y a campañas en diferentes partes del continente. Eso ya lo habíamos platicado hace tiempo. El tema está amarrado. Sí, es un tema de corrupción empresarial, donde Venezuela les paga a sobreprecio para que estas empresas, a su vez, con ese dinero que ya tienen, comiencen a pagar campañas políticas, comiencen a dar dineros a los proyectos políticos que les interesaba a Venezuela. Ese dinero, ¿de dónde sacaba Venezuela ese pago extra? De acuerdo a los expedientes que hay en Estados Unidos, lo pagaba en parte del dinero que recibía de los narcos por permitirles operar en Venezuela como querían, y particularmente el cártel de Sinaloa. Y si vemos, es siempre una misma amalgama: cártel de Sinaloa, Venezuela, cártel de Sinaloa, Morena, cártel de Sinaloa y muchos intereses que están alrededor. Ni más ni menos, pues así están las cosas. Anabel Hernández, muchísimas gracias. Dejas ahí varias frases. Esta de emerger una nueva clase política es todo un asunto fundamental hoy para México. Gracias, Anabel, por estar aquí. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Maridalia Gómez, gracias por estar aquí y seguimos hablando. Seguimos hablando. Un fuerte abrazo a las dos. Abrazo a las dos. Gracias por estar aquí. Así se ven las cosas de estos temas fundamentales. Mencionó de pasada, Maridalia, Nicaragua, dolida la Nicaragua. Déjeme detener un segundo porque en la parte luminosa de lo que hoy vive Nicaragua se ha nombrado a un gran personaje, a un gran nicaragüense, que por cierto el régimen de Ortega le quitó la nacionalidad a un súper nicaragüense que será nicaragüense por siempre.